guerrerosesme.blogspot.mx. Bueno, primero comentarles rápidamente que todos ustedes saben el problema que está viviendo el Sindicato Mexicano de Electricistas desde el día 10 de octubre del 2009 en cuanto a la necesidad del gobierno de quitar del medio a una de las principales organizaciones sindicales que se está oponiendo a la privatización no solamente del ramo que a nosotros nos corresponde, que es la electricidad, sino en general al sector energético de este país. En estos momentos el secretario general tiene una reunión en la Secretaría de Gobernación para continuar en la solución de fondo del conflicto que tenemos desde hace casi 4 años. Con esto quiero también comentarles a ustedes que una de las primeras ideas que se vienen a la mente ante este tipo de eventos, de foros, de comentarios que se pueden estar haciendo, es que el pueblo estaba discutiendo abajo, en los políticos, en los medios de comunicación, qué se estaba discutiendo antes de la expropiación petrolera. Nos preguntamos todos, ¿no? Todos nos preguntamos y nos hacemos a la idea de que seguramente los comentarios particulares era de que las empresas privadas no cumplían con las leyes mexicanas. O sea, en aquel entonces la discusión nuestra era de que por qué las empresas extranjeras existentes en este país no cumplían con nuestras leyes. Y como no cumplían con nuestras leyes, esto nos llevó en un momento dado a modificar la Constitución para poder o dar más seguridad y en todo caso decir en forma expresa en la Constitución, en el artículo 27 y en algunos otros, que lo que está en el territorio nacional referente particularmente al petróleo en aquel entonces era de todos nosotros. Y todos cooperamos, todos, para que se fueran esas empresas del país. ¿Qué ha ocurrido después de aquella fecha hasta el momento? Y ahora, ¿cuál es la discusión entre nosotros? Nos damos cuenta que a través de la política económica no solamente el cambio ha sido de pensamiento, sino también ha sido de nuestras propias actividades cotidianas e incluso también el cambio ha sido de qué es lo que el país, los mexicanos y las futuras generaciones necesitan. Entonces nosotros decimos que si en aquel entonces nacionalizamos y expropiamos la electricidad y el petróleo, primero una y después la otra, entonces nosotros decíamos, sí, el país tenía dinero, sí, cada quien hacía lo que le correspondía. Y hoy los temas principales o los objetivos principales o lo que nos dicen a nosotros que es necesario modificar la Constitución y las leyes secundarias es porque hay que modernizar Pemex, hay que modernizar el sector de la electricidad, porque no tenemos dinero, porque no hay suficiente dinero para invertir, porque nosotros no tenemos tecnología para hacer lo necesario. Y entonces nosotros nos preguntamos si hubo la posibilidad de expropiar el petróleo y quedarnos absolutamente sin nada y empezar a parchar esa industria petrolera en aquel entonces. Los petroleros viejos sabrán de qué estamos comentando, sin tecnología, sin tal vez todos los conocimientos necesarios, echamos a funcionar una industria petrolera nuestra. Hoy, pues la tecnología la podemos conseguir en varios lugares, en muchos, en otros países tal vez, pero se puede conseguir la tecnología necesaria. Pero lo más importante es que quienes producen esa riqueza, quienes extraen esa riqueza, quienes le dan al país la posibilidad de tener lo que tuvo después de la expropiación, todavía están aquí, son los trabajadores, son ustedes en los diferentes ramos. Y entonces
Nosotros seguimos insistiendo desde nuestro bastión, el Sindicato Mexicano de Electricistas, es que no podemos caer en la tentación de continuar con una política económica neoliberal que lo único que está haciendo y lo único que nos lleva es a extraer las riquezas naturales que tiene cualquier país supuestamente en desarrollo para llevarlo al primer mundo, y que continuemos con esa política de seguir solicitando préstamos y préstamos y préstamos, y bueno, pues ahora estamos totalmente ahogados y esos avariciosos que nos prestan los dineros, que son los organismos financieros internacionales, presionan al propio gobierno para que él acuerde y además esté de acuerdo en llevar hacia abajo, hacia la gente, comentarios como los que llevan muchos de los medios de comunicación que, al igual como nos ocurrió a nosotros, recuerden, nos decían que es una empresa ineficiente, son unos trabajadores caros, gastamos mucho dinero en ellos y por lo tanto qué bueno que extinguieron luz y fuerza del centro. Hoy, ¿qué escuchan? Hay que modernizar Pemex, hay que modernizar CFE. Si CFE es una empresa de clase mundial, la pregunta sería qué le tenemos que modernizar, pero hay que modernizar CFE. Hay que pedir más dinero, porque no lo tenemos, hay que llamar a los que sí tienen el dinero para que lo vengan a traer aquí. Y bueno, ya escucharon, algunos de ellos a cambio de quedarse con parte de lo que es el patrimonio de todos los mexicanos. Antes se decía que todo lo que nosotros teníamos y las empresas del Estado eran unas empresas que empezaron a acabarse los recursos de nuestro país, decían entre comillas. Es decir, más de 1000 y pico de empresas creadas gracias a la revolución que iniciaron la expansión de la planta productiva de este país en todos los sectores, y que la mayor parte de los trabajadores de esos sectores, gracias a esa nacionalización y el tener esas empresas a cargo del Estado, el Estado tenía lo suficiente para seguir creando infraestructura. Es decir, tuvimos Teléfonos de México y creamos toda una infraestructura que después se la regalamos a Slim, creamos los ferrocarriles y después permitimos que los pudieran desaparecer y en todo caso vender a empresas extranjeras. Tuvimos nuestra propia infraestructura eléctrica y permitimos que a través de engaños de qué es lo público y qué es no público se modificaran las leyes secundarias para que entonces las empresas privadas, principalmente españolas, volvieran a colonizarnos ahora en una forma diferente, una colonización industrial, ya no a base de la esclavitud, sino ahora nos esclavizan industrialmente hablando. Y entonces esto trae como consecuencia que debemos decir entre todos nosotros qué diablos vamos a hacer a partir de hoy. ¿Hasta dónde vamos a permitir que sigan ese tipo de políticas que dicen, como es muy caro el contrato colectivo de trabajo de esta empresa, como es muy caro los trabajadores de esta otra empresa, como resulta ineficiente mantener a cargo del Estado las empresas, hay que venderlas, hay que privatizarlas? Y ahora resulta que lo que recaba el gobierno es menos, y cada día hay menos hospitales, cada día hay menos escuelas, cada día hay menor posibilidad de poder tener mayores empleos permanentes o formales, como les llaman en la ley, y entonces hay que mandar a todos los mexicanos al desempleo. Eso es lo más eficiente. Y hoy, como ustedes se dan cuenta en el panorama, no solamente es el asunto del sector energético, ¿qué va a traer como consecuencia el entregar el sector energético a las transnacionales? Finalmente, si no hay gasolina, si no hay electricidad, no puede funcionar prácticamente nada, y si los precios siguen subiendo, están desmantelando la educación, están desmantelando la alimentación, están desmantelando todos y cada uno de los beneficios que justamente deben de tener todos los mexicanos para tener una vida digna y además un salario remunerador, y además que les alcance para darles a las próximas generaciones, que son nuestros hijos o nuestros nietos, un futuro mejor.
O sea, eso es lo que está en juego con esta reforma energética. Por eso el sindicato dice no a ningún tipo de reforma que vaya encaminada a privatizar el sector energético. Nosotros no estamos dispuestos bajo ninguna condición que engañe, llamada falta de recursos, llamada modernización, ni mucho menos. Esto no es aceptable. Ya en el caso particular de la energía eléctrica, nosotros decimos que imaginen lo que ha venido ocurriendo en estos 3 años en la zona centro del país, que no solamente es exclusivo de la zona centro del país. ¿Qué fue lo que ocurrió para que de repente la gente que trabaja en Comisión Federal de Electricidad, pero no me refiero particularmente a los empleados sindicalizados, sino a aquellos que están trabajando en la administración de esa empresa, los empleados que obedecen las instrucciones del gobierno? ¿Qué fue lo que permitió que en este momento haya un supuesto descontento, entre comillas, de esos trabajadores de confianza en esas empresas, que digan que pues, los mexicanos no estamos pagando lo que debemos de pagar por la energía eléctrica y entonces ahora hay que cobrarles lo que supuestamente ellos dicen es justo? Y esto ha provocado que no haya una comprensión entre los aumentos a la tarifa, y ustedes van a decir, ¿cómo es posible eso? No hay una comprensión entre los aumentos que lleva la tarifa y lo que están todos ustedes recibiendo en los recibos de luz. O sea, no es comprensible. O sea, si la tarifa hubiera aumentado el 1000%, entonces estaríamos reflejando que cada kilowatt hora lo tendríamos que estar pagando a 70 pesos, pero no es así. Entonces ha habido un desmantelamiento del proceso del trabajo en el área comercial de Comisión Federal de Electricidad que le permite estar estimando recibos, permite estar cobrando en forma indiscriminada la energía eléctrica sin que haya quien les ponga un alto, ni mucho menos las autoridades que están para la protección de los propios usuarios en el caso de suministros continuos, como es el caso de la electricidad, las telecomunicaciones, el gas, etc. No hay quien les ponga un freno. Es decir, fíjense, nuevamente estamos ante la disyuntiva de los años 30, en donde las empresas no cumplen con las leyes en el país. Pero además hay otras autoridades que son las que nos tienen que ayudar a proteger, en este caso Profeco, que está inhabilitada de poder hacer absolutamente algo en favor de nosotros. Y tal está inhabilitada gracias al Pacto por México, que hicieron, de acuerdo al Pacto por México y no de acuerdo a las leyes de este país, un acuerdo con Comisión Federal de Electricidad, y ellos tienen al lobo en la casa donde se supone nosotros podemos ir para protegernos, lo tienen adentro. O sea, en todos los módulos de Profeco hay un escritorio de Comisión Federal de Electricidad, en todos. Y entonces nosotros nos preguntamos si entonces el día de mañana va a haber uno del Excel, otro de Teléfonos de México y otro módulo de qué, ¿no? O sea, entonces nos damos cuenta que siguen las empresas no cumpliendo las leyes de este país y algo tenemos que hacer. O sea, sería un crimen seguramente en este momento decir que se expropie la energía eléctrica o que se expropien todas las empresas transnacionales en este momento para entonces cumplimentar lo que dice la Constitución, para hacerlo que se cumpla. Y además de ello sería interesante entonces decir, bueno, pues vamos nosotros a renacionalizar la industria petrolera, la industria energética en todo su aspecto, para entonces volver a empezar lo que empezamos en los años 30 o desde después de la revolución, a tener una infraestructura propia, a volver a renacionalizar nuestras empresas. Y por lo tanto la propuesta del sindicato es precisamente enfrentar la reforma energética con reformas nuestras en el caso del sector eléctrico. Ya los trabajadores petroleros seguramente darán cuáles serían sus propuestas en ese sector.
en el sector petrolero, pero en el caso de nosotros lo que les estamos proponiendo es que enviemos como respuesta a esa reforma, en el caso de la electricidad, reformas que sean nuestras. Y en este caso el sindicato está pidiendo que nos acompañen todos y cada uno de ustedes a que llevemos al Congreso de la Unión una iniciativa de ley que permita garantizar como derecho humano la energía eléctrica. Hay convenios internacionales ya firmados, en el caso particular de las mujeres, que han venido ellas reclamando sus derechos, en donde ya está establecido que su casa y la energía eléctrica que en ella se ocupe es derecho humano, pero no está establecido para todos en lo general, y por lo tanto el sindicato ha terminado, conjuntamente con un grupo de compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios y de la Red en contra de las altas tarifas que operan prácticamente en todo el país, una iniciativa que establezca que toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad, y que el Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará el suministro de la energía eléctrica a través de una tarifa social justa. Esa iniciativa ya está terminada, es para modificar el artículo 4 de la Constitución y que se garantice como derecho humano la energía eléctrica para todos los mexicanos. Y esta garantía tiene que ser a través de una tarifa social. Vamos a lanzar una campaña nacional de firmas que establezca estas condicionantes o que ya tiene establecidas estas condicionantes, y entonces a veces cuesta mucho trabajo que cada uno de nosotros podamos participar en algunos eventos. No se trata solamente de venir, escuchar, sino cómo participamos. En el sindicato vamos a tener los formatos, los vamos a subir a la red de la campaña nacional de firmas, y ahí los vamos a estar recepcionando para que esa iniciativa poderla llevar al Congreso y que con millones de firmas esto sea aceptado y poder llegar a esa conclusión de poder manifestarnos en el sentido de que queremos que la energía eléctrica se reconozca como derecho humano. Cuando hablamos de la tarifa social, ¿a qué nos referimos? Este país finalmente construyó una planta productiva eléctrica en base a generadores hidroeléctricos, que es lo que se genera a través del agua, o generadoras geotérmicas que utilizan el calor de la propia tierra. Esas ya están, ya se pagaron. En este momento solamente se están manteniendo y ya el costo de producción de cada kilowatt hora tiene involucrado todo lo que tiene que ver con los servicios, con el aprovechamiento, con los contratos o las obligaciones laborales para los trabajadores, etc. El precio ya tiene todo eso, el precio del kilowatt hora. Pero lo fantástico, si así lo quisiéramos ver, es que la cantidad de energía eléctrica que generamos a través de las hidroeléctricas y la geotermia alcanza para entregarle la electricidad a todos los servicios domésticos del país, a todos los mexicanos. Y entonces nosotros decimos, tenemos ahí alguna diferencia en cuanto a la política de subsidios, eso habrá que discutirlo más a fondo, porque nosotros decimos, si el precio del kilowatt hora en promedio de estos dos tipos de generación es de 60 centavos actualmente, entonces ¿necesitaríamos que nos subsidie la energía eléctrica? Yo creo que no. Y si el Estado mismo, digo, seguramente los electrones, ¿no?, cuando van circulando por las redes, pues no va uno negro para decir, este se generó con petróleo, o este va mojado para decir se generó con el agua. Entra toda la energía eléctrica al sistema de transmisión y distribución para poder hacer llegar a los hogares, pero sí sabemos cuánta cantidad de energía eléctrica generamos en cada uno de las diferentes actividades, de los diferentes procesos. Y nosotros decimos, alcanza perfectamente este y este, que son los más baratos, para hacérselos llegar a todos los mexicanos en sus hogares.
en primera instancia. Si después los comerciantes o los de los servicios públicos, etcétera, quieren hacer su lucha, tendrán que hacerla. En este momento hay que iniciar con algo. Primero, modificar la estructura tarifaria doméstica que está dada principalmente en el asunto de cuál es el precio de los combustibles y la inflación. Así está estructurada. Y está estructurada en base a las regiones, si hace mucho calor, si hace menos calor, etc. Y entonces ellos como que utilizan supuestamente nuestras necesidades para fijarnos un precio. Si hace mucho calor, bueno, entonces a ti te cobro más pequeñito, o te doy mayor subsidio. No, cóbranos a todos de acuerdo al precio de producción. Y yo diría, seguramente todos los mexicanos en este momento estarían de acuerdo en que cada kilowatt hora que ustedes consumen se los cobren a 60 centavos. Es decir, alguien que consuma en promedio 500 kilowatts en este momento está pagando 800 y cacho de pesos más el IVA. Si logramos el precio de la tarifa social a 60 centavos serían 300 pesos. Pero además estamos en la posibilidad de solicitar toda vez de que los industriales no pagan la energía eléctrica, y mucha gente dice, ¿cómo es posible que no la paguen? Porque nosotros vemos que llega, por ejemplo, cualquier empresa transnacional cada mes con su lana y nos paga el recibo que nosotros demandamos. Sí, pero desafortunadamente para nosotros los mexicanos, para los industriales, en la política hacendaria de este país, los insumos son deducibles de impuestos. Y ya dijo Calderón, en el 2010, en enero, en aquel acuerdo, ¿se acuerdan que decía que nos iban a dar una lana para pagar la energía eléctrica o que nos iban a ayudar a cambiar los refrigeradores? ¿Se acuerdan? Bueno, pues en ese pacto, en ese acuerdo, en uno de los pilares, Calderón dijo que el insumo más importante de la planta productiva de este país es la electricidad. Y la electricidad como insumo es deducible de impuestos, y así me paguen 100 o 200 millones de pesos al año, son los mismos que deducen de la energía eléctrica. Pero eso no es todo. Se supone que el precio final de cada producto que compramos sale de los insumos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente los deducen de impuestos, sino además nos lo cobran en cada producto que les compramos. Nos cobran la energía eléctrica en cada producto que les compramos. Entonces tienen una ganancia de lo que ellos consumen, pues lo que cuesta se les vuelve a regresar, se les deduce impuestos y se les regresa. Bajo esa circunstancia también la solicitud de la tarifa social es que sea con tasa cero, es decir, que no lleve impuestos. Es posible, y dinero para hacerlo hay, porque las plantas ya están, ya existen, ya generan, no se paga más que el cargo por rendimiento, y finalmente su precio ya tiene incluido todo esto, y es en promedio de ambas actividades, hidroeléctrica y geotérmica, es aproximadamente de 60 centavos. Nos tienen y necesitamos que nos acompañen para llevar esto al Congreso. Necesitamos que nos ayuden, cuando menos cada mexicano, a decir, bueno, yo me voy a comprometer a ayudarles a llenar una hoja de firmas, cuando menos. Las hojas, dependiendo del tamaño, oficio o carta, tienen entre 75 y 40 firmas cada hoja. Imagínense si cada mexicano nos comprometemos a llevar esto y llevarlo al Congreso, estaríamos teniendo la oportunidad de contraponer ante ese tipo de eventualidades como la reforma y la apertura al sector energético nuestras propias propuestas de lo que en este momento actualmente queremos. No se trata de hacer una contrarreforma, ni mucho menos, sino básicamente informarle al Congreso que sí hay posibilidades de cómo a los mexicanos darles un trato no diferente a todos los demás, no diferente a las industrias, sino cumplir con el mandamiento constitucional que establece que es de carácter social, que es un servicio público y que además tiene que estar a cargo del propio Estado, no puede ser diferente. Y además de eso, nosotros podemos decir que quien ha llevado al traste a Pemex, a la industria petrolera, es su tipo de administración, es la forma en la que
no solamente la política hacendaria, sino además también la administración, ha gastado lo que produce la propia empresa de Pemex. Aproximadamente el 70% de sus ingresos se va para gasto corriente en este país y no se deja absolutamente nada para reinvertir en la propia empresa para seguir caminando. O sea, eran mejores los mexicanos anteriores con poder tener sus propias plantas petroquímicas, el proceso del petróleo hacia la gasolina y aceites, etcétera. O sea, todo ese proceso hoy se está importando, se está trayendo de otros países. Nosotros no le damos valor agregado al petróleo porque tenemos disminuida la posibilidad de la infraestructura que da esa condición. O sea, se dice con bombo y platillo, ¿no?, que se van a construir petroquímicas, que ya se tiene el espacio, que el Estado de Hidalgo, etc. Hay un gran pleito, pero esto ya tiene varios años y no se llega y no se concreta, porque los acuerdos internacionales que se tienen con los organismos financieros internacionales no se los permiten. Pero además hay el compromiso de desmantelar no solamente la posibilidad de que yo pueda crecer con productos que tengan la garantía de poderles llegar al precio más barato a los mexicanos, sino además también que le den al país la posibilidad de poder tener el dinero completo para poder seguir construyendo nuestra infraestructura en el sector energético. Y como ende, lo que ustedes saben, ya eso creo que sería vano seguirlo repitiendo, pero sube la gasolina y suben hasta los calzones. Pero eso es lo que nos quieren bajar a todos, ¿no es cierto? Y entonces, ¿hasta cuándo nos vamos a reactivar? ¿Hasta cuándo vamos nosotros a permitir que esto siga dándose? Nos estamos dando cuenta, si no hay una estructura del pueblo, de abajo, los que están arriba, los que están en el Congreso, los que tienen la posibilidad de no levantar la mano, muy pocos son los que no la van a levantar. Muy pocos son los que tienen el conocimiento de qué es lo que va a ocurrir con este país si pasa esa reforma energética. Tenemos ejemplos, muy pocos no levantaron la mano para decir que no a la reforma laboral. Ya se están sufriendo los estragos, no nos creyeron. La mayor parte de las organizaciones sindicales corporativas al servicio del Estado, de rodillas, y los trabajadores sufriendo las consecuencias porque no son los dirigentes las que las sufren, y algunos otros cuestionados. Miren, en este momento a nosotros nos han estado cuestionando que qué vamos a hacer ante la reforma energética, presionados en un momento con el gobierno actual para resolver el conflicto, así ahorcados, y muchos nos dicen: no, pues a ustedes les van a decir, ustedes no se muevan quietos porque entonces no se resuelve su conflicto. La respuesta se las acabo de decir: estamos haciendo iniciativas que puedan permitir llevar adelante una mejor condición de vida para los mexicanos. Necesitamos que nos ayuden a llevarlas adelante, porque en esto nos va la vida, no la nuestra. A lo mejor la nuestra ya lleva más de la mitad para adelante, sino de las que vienen. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Qué les van a dejar? ¿Qué les van a dejar a sus hijos y qué les van a dejar a sus nietos, a las próximas generaciones? Y entonces debemos de nosotros decir: por millones, el pueblo no está de acuerdo en que se reforme el sector energético. No estamos de acuerdo en que haya modificaciones a la Constitución. No estamos de acuerdo en que haya modificaciones a las leyes secundarias, excepto aquellas que permitan que creamos y poder crear nuestra propia infraestructura para el beneficio de los propios mexicanos. En el 2006 Pemex fue la segunda empresa productora de petróleo del mundo, fue la más importante en el 2006, y ahora no tenemos más que una empresa totalmente endeudada a través
de las políticas administrativas de este país, que tienen que estar de acuerdo a los organismos internacionales por todo lo que les debemos. De tal suerte que el sindicato dice: hay que reinvertir en nuestras propias estructuras, hay que darle toda la capacidad al Instituto Mexicano del Petróleo para que siga dando la posibilidad que tenga que dar, hay que darle a nuestros propios trabajadores petroleros las posibilidades de poder demostrar, como lo hicieron después de la expropiación, que sí pueden, que sí tienen los conocimientos, que sí tienen la tecnología, que sí tienen todas y cada una de las posibilidades de poder llevar una empresa exitosa en este país y darle a este México, conjuntamente con la industria eléctrica, lo que necesitamos, que es un mayor progreso, que es una mayor seguridad, que es la posibilidad de que todos los mexicanos, pero además las próximas generaciones, vivan con dignidad, porque eso es lo único que podemos perder, la dignidad, y es lo único que no podemos permitir se pierda. A eso nos llama el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. guerrerosesme.blogspot.mx